Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. No sé cuántos sabrán dónde vamos con el estudio de la palabra. Pero para su información, estamos en el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Marcos. Mi estimado Felipe, vamos a hablar hoy ya de manera concreta acerca de lo que es el Evangelio. Porque el programa pasado hicimos la introducción en la cual pues argumentamos en relación al entorno al Evangelio, ¿no? El quién lo escribe, el por qué lo escribe, una biografía breve de él, el contexto histórico, cultural, en fin. Hoy vamos a hablar de la esencia de este Evangelio. Que la esencia de este Evangelio es el Evangelio. Comienza con el Evangelio. Y repetidas veces aparece en este capítulo la palabra Evangelio. Entonces comencemos por definir qué es el Evangelio. Pero antes leamos del verso 1 al verso 8, ¿le parece? Claro que sí, pastor. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El pasaje, como dijimos, vamos a hacer énfasis hoy en el Evangelio. ¿Ya? Amén. En primer lugar, recuerden que el Evangelio, el autor, el que se inventa el Evangelio, ¿se puede decir así? No es el hombre, es Dios. ¿Pero qué quiere decir la palabra Evangelio? Bueno, quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Y sí que cala bien esa palabra, ¿no? En medio de una sociedad romana donde los cristianos son perseguidos, ¿qué mejor que llevarles una buena noticia? Que llevarle unas buenas nuevas. ¿Cómo es que dice la Escritura? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Las que dieron los ángeles. Amén. El día del nacimiento de Jesús. Sí, Señor. ¿Lo recuerdas? Sí. Cantaban un cántico que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Y en qué radicaba esa buena noticia? Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Jesús. Cristo el Señor. Entonces, el Evangelio en sí son las buenas nuevas de Dios para salvación a los pecadores. Ahora, en este Evangelio encontramos a grandes rasgos, en este capítulo, más de una vez la palabra Evangelio. Por ejemplo, en el verso 14, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El Evangelio. El Evangelio. Y
El verso 15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed En el Evangelio. en el Evangelio. Amén. Era la premura, la necesidad que tenía la iglesia en Roma de afianzarse, de concientizarse y al mundo normal de acercarse a Dios a través del Evangelio. Porque ellos estaban acostumbrados a escuchar al rey, pero no habían escuchado al Rey de Reyes. ¿Ya? Había una necesidad y era que escucharan el mensaje de Dios que de alguna manera reñía con el mensaje del rey, porque el mensaje del rey iba cargado de prejuicios sociales y de prejuicios religiosos, de tradición, de religión, de paganismo. El mensaje del Evangelio es sólido, es único y además produce efectos que transforman la vida del ser humano, cosa que no hacía el otro mensaje, porque el otro mensaje generaba más bien dolor, pues él decidía quién vivía y quién moría. El de Jesús es diferente. Él trae paz, trae vida. El mismo Evangelio dice, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hablar del Evangelio es hablar en primer lugar del poder de Dios, según dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, el verso 16. Mientras en Roma le cuestionaban, él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Recuerde que el libro o Evangelio según San Marcos es dirigido a los romanos. Pablo escribiendo a los romanos precisamente les dice eso. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. No para hacer rico materialmente a la gente, sino para salvación. ¿De qué? ¿De qué salva Dios al hombre? Bueno, lo salva del juicio, de la condenación eterna, de la culpabilidad de la conciencia, lo salva de la esclavitud en el mundo de pecado y produce en él efectos eternos. Eso es el Evangelio, el poder de Dios. Ahora, ¿para qué es el Evangelio? Bueno, según el verso 17 de la carta a los Romanos, el Evangelio se predica como la expresión de la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que Dios hace a través del Evangelio? Generar conciencia acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuáles son las consecuencias de lo uno y de lo otro? Ya, por eso dice, revela su justicia. Amén. Nadie va a escapar al justo juicio de Dios después de escuchar esta reflexión. Porque estamos diciéndoles que el Evangelio, el comienzo es Dios, que es para salvación y que a través del Evangelio Dios revela su justicia. ¿Está claro? En el capítulo 2 de la carta a los Romanos, volvemos a encontrar un mensaje interesante de Pablo también a los romanos. Yo diría que el segundo libro a los romanos es Romanos, ¿no? Él dice, el día que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio.
Entonces aquí es muy importante que tengamos en cuenta lo que Jesús dice en el Evangelio. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, ni mi Padre le juzga. El Evangelio, las palabras que yo les he hablado, esas le juzgarán en el día postero. Es la expresión de la justicia de Dios para el mundo. Amén. Así es. Y lo hace a través del código divino que nosotros conocemos como la Biblia, que de una manera simplificada se llama el Evangelio. El Evangelio. Así Impresionante es. que, Gracias a que Dios. podemos rescatar de la palabra de Dios su tema céntrico solamente hablando del primer capítulo de Marcos, que es justamente... De los primeros 8 versículos. Sí, justamente hablando del Evangelio. La Biblia es teocéntrica y tiene su cumplimiento total cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento, comenzamos a leer el Evangelio de Marcos en este caso. Pero estaba analizando yo que hay una diferencia enorme entre el momento en el que se da el suceso que estamos hablando, que es el momento en el que llega el Evangelio, llega Jesús haciendo todo lo que estamos hablando, bueno, y se da la predicación de arrepentimiento y el bautismo de arrepentimiento efectuado por Juan, y otro es el tiempo donde llega el escrito, que sin embargo son momentos en los cuales el Evangelio viene a ser de total relevancia y a calar muy bien en cada persona. En el momento en el que reciben el escrito para dar aliento a los hermanos y en el momento en el que se da el suceso, que es un momento en el que la palabra de Dios ha escaseado totalmente y nadie ha vuelto a escuchar la voz de Dios, que llegue el Evangelio en carne. Entonces, esto para decir que no importa el tiempo donde pongas el Evangelio viene siendo totalmente aplicativo a la vida de cualquier persona. Es un mensaje actual. Sí, señor. Amén. Y mire que quiero rescatar o aportar algo. Y es que recuerde que hubo 400 años de silencio. Sí, sí, señor. Así es. Y ahora que hay una iglesia en Jerusalén, se ha desatado una persecución. Los hermanos han sufrido la dispersión después de la muerte de Esteban. Ujú. Y seguramente que hay muchos de ellos que han ido a Roma. Y otros que creyeron sin duda alguna al Evangelio a través de la predicación de los hermanos. Y eso se presenta una persecución en ese momento porque ellos creen un mensaje diferente al de Roma. Y en el momento de esa persecución, pues aparece una medicina espiritual, que es el mensaje del Evangelio. Y que me llama la atención como lo atestigua el escritor. Porque si usted le ven, dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice, porque el precursor de la primera venida de Cristo es Juan. Juan. Sí. Comienza a decirle a la gente después de 400 años de silencio: por fin viene el Mesías, arrepiéntase, enderecen el camino, como está escrito en Isaías, ¿no? Sí, señor. Que lo torcido se enderece, que lo áspero se allane. Y entonces se manifestará la gloria de Jehová, hablando de la manifestación de Dios en el escenario humano. Y la manifestación de Dios en el escenario humano no era otra cosa diferente que la aparición de Jesús, que es Dios manifestado en carne. Así es. Y dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y les decía el por qué. Bueno, porque tras él viene uno que es más poderoso que él. Y dice, y ante el mensaje de Juan, salían a él todas las provincias de Judea. Yo creo que fue uno de los más grandes avivamientos de la historia. Porque mire lo que dice: salían de todas las provincias de Judea. Gente para venir a ser ¿qué? Bautizados por Juan.
y eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados. Cuando una persona llega al bautismo, a través de esa figura está diciendo: yo soy pecador, muero al pecado para vivir a la justicia. Era apenas normal la campaña, porque después de Juan vendría el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. De ahí la campaña tan agresiva que tenía Juan. Y mire lo que dice la Biblia. Juan tenía unas características que llamaban mucho la atención. Su vestimenta, pelo de camello. Tenía un cinturón de cuero en derredor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Quiero hacer un paréntesis ahí porque a mí me ha llamado la atención el Evangelio en el sentido de su presentación. Lindo. Porque resulta que cuando uno mira el desarrollo de la sociedad, difícilmente envían un mensajero con unas particularidades como las de Juan. No, la persona tiene que ir zapato fino, vestimenta de marca, ¿cierto? Así es. Escogen los que les van a confeccionar la prenda porque tiene que ser lo máximo. Pero mire lo que tenía Juan. Un vestido de pelo de camello, un cinto de cuero y la comida, grillos, porque las langostas que menciona aquí son lo que nosotros llamamos grillos o saltamontes. Todo Esa era la natu- proteína. Todo natural. Y la sobremesa del almuerzo, un vaso de miel. Natural también. ¿Cómo le parece? Todo natural. Pero no solo eso. ¿Dónde vive? En el desierto. Así. ¿Cuál es la cama? La arena. ¿Cuál es la cabecera? Una piedra. ¿Cuál es la cobija? El rocío de la noche. ¿Cuál es el techo de la casa? El firmamento. Y hago todo este comentario porque me llama la atención que Dios siempre utilizó mecanismos fuera de lo normal para despertar a la gente. De donde no se espera nada. De donde no se espera nada. Y hay, pues, argumentos bíblicos para sustentar esta tesis que estamos planteando aquí hoy. Solamente piense en el diluvio. Dios le manda a hacer a Noé un arca, un edificio de 3 pisos, con una puerta y una ventana. Y es para albergar allí de todas las especies. Era la forma de Dios llamar la atención. ¿Cómo sería que la gente pensaba que Noé estaba loco? ¿En cabeza de quién cabe que va a haber una inundación universal? Y que en ese barco se van a acomodar tantos animales y que además de eso no tiene desfogue de los gases. ¿No será que esos gases explotan el arca? Déjenme imaginar a la familia de Noé. Papá, ¿usted no le parece que le quedaría mejor hacerle ventanales en derredor para que entre luz? Colocar unos desfogues desde abajo hasta el 3er piso para que los gases no nos afecten a nosotros aquí en el 3er piso. No, ventilación. ¿Qué departamento de planeación aceptaría una estructura como esa? Dios, a través de algo fuera de lo común, buscaba despertar la necesidad en la gente de curiosear, siquiera de entrar a mirar qué pasaba, de qué se trataba. Pero la indiferencia fue tal que solo creyeron cuando tenían el agua al cuello y ya no podían entrar.
¿Qué decir con el llamado de Dios a Jonás? Lo envía a Nínive. Le da el tiquete, la plata, porque Dios provee. Y él toma un destino contrario. Dios permite una tormenta y Jonás es lanzado al mar. Y allá lo espera la ballena, que aquella vez iba vacía porque le cupo Jonás. Lo lleva hasta las playas de Nínive. Yo me imagino los bañistas. ¿Ya? Sí, así es. Imagínese. Yo me imagino los bañistas viendo vomitar una ballena a un hombre envuelto en baba y en ¿cómo es que se llama? Jugo gástrico. Claro. Ah, sí. Y se me escapa el nombre. Vómito. Sí. No, pero había como especie de planta en el... Algas, dice. Exactamente. El impacto. Todo el mundo observando ese fenómeno. Y ahora sale el de ahí de manera milagrosa, limpiándose, y comienza a predicar: en 40 días Nínive será destruido. Y ese mensaje lo escucha todo el mundo, hasta el rey. Y yo me imagino a la gente diciendo: venga, tiene que ser cierto porque a este lo vomitó una ballena. Ya todo era creíble. Sí, este hombre es Después fuera de de eso, serie. Claro, sí, claro. Esto lo estoy haciendo porque Sí. quiero llamar la atención. Sí. Para que aquellos que piensan acomodarse al mundo moderno para presentar el evangelio, Que todavía porque no- no quieren que los discriminen o los vean diferentes, se den cuenta que el mensaje de Dios siempre vino Sí, de sí, manera sí. diferente. Sí. Y sencillo. Claro. Vaya al nacimiento de Jesús. ¿Cuándo se le ocurrió a alguien pensar que una mujer virgen puede dar a luz un hijo? Sí. ¿Ya? O sea, Dios llama la atención a través de cosas que se escapan de lo normal. Porque no es normal que se salve una familia y una cantidad de criaturas en un barco estén tanto tiempo y no tengan, pues de alguna manera, medidas sanitarias. ¿Cómo es posible que a un hombre le sirva una ballena de submarino, De transporte. De transporte. Llegó de a puerto. transporte? Llegó a puerto, no me bajes. ¿Cómo es posible que una mujer que no ha conocido a Aarón quede embarazada? Sí. Aquí vale la pena que tengamos en cuenta que Dios utiliza unos mecanismos, unas estrategias muy interesantes para que la gente conozca quién es Él. Un mensaje que sale de lo normal. ¿Y cuál es el mensaje que predica la iglesia hoy? El mensaje del Evangelio. ¿Y en qué radica el mensaje del Evangelio? Que por la muerte de un tipo y la resurrección de ese tipo somos salvos. Y que lo más maravilloso viene por la iglesia. Pero ¿cómo puede ser? Sí, estamos aquí y un día de estos vamos a desaparecer. A la gente no le cabe eso. Como no cabía en la cabeza de los antidiluvianos El La diluvio, destrucción. el Sí. diluvio. Y seguramente en algunos escépticos el mensaje de Jonás. Como en los hebreos, el mensaje de que Jesús era el fruto del Espíritu Santo. Así es. Era el resultado del Espíritu Santo manifestado en carne. Así es, y aún no lo Algún día hasta lo trataron como hijo de fornicación, porque no calaba ese mensaje en ellos. Pablo escribe a los Corintios y dice que es una locura para unos y para otros piedra de tropiezo. Para los griegos una locura. Un tipo que cogen, lo juzgan por malo y lo crucifican, ahora vienen a decirnos que salva. Eso es una locura. Una piedra de tropiezo para los hebreos. ¿Por qué? Porque un tipo que nace de fornicación, según el pensamiento de ellos,
y que muere como malhechor, que va a ser el Salvador. ¿Y cómo les parece que con todo y eso es el único Salvador? Amén. ¿Ya? Sí. Y viene a mi mente el trabajo de un pastor que yo conocí. Yo lo reemplacé en una iglesia. Él comenzó a evangelizar un pueblo que era muy violento. Y el único medio que tenía para llegarle a la gente era con una radiola, yo no sé si ustedes la conocerían, se le ponía pilas y Parlantico. no tenía parlante, en sí traía todo. Ah, Era marca Nico, yo recuerdo. Marca Nico. Ustedes de pronto no alcanzaron a conocer eso. Creo que ninguno de los que están aquí. Radiola, el que le colocaban el que plástico encima. Sí, El acetato. exactamente, el long play. Long play. Ah, ok. Sí. No conocía eso. No, es que ustedes son del tiempo de hoy. ellos son de los CDs. Y No, sí, ya CD ya desapareció. no, ya es inteligencia, USB. Artificial. USB. inteligencia artificial. Entonces él se iba por las veredas y colocaba en el corredor mientras los trabajadores almorzaban, colocaba la radiolita y el long play de los hermanos Alvarados, Ah, sí, señor. Ah, ok. o de los esposos Londoño, o de Santiago Stevens, o de Manuel Bonilla, o de, yo qué sé, de Marta y María, de esos cantantes antiguos cristianos, Cuarteto Emán. Las inolvidables Sí, alabanzas antiguas. sí, señor. Y llegó a una finca y colocó su radiolita y los que estaban ahí cogieron su radiola y se la rompieron en la cabeza. Y él se quedó sin cómo llevar el evangelio, porque era la única manera que a través de la música la gente le preguntara. Él llamaba la atención a veces. Pero él no se quedó ahí. Se fue para el monte, cortó un árbol, lo bajó arrastrando hasta el parque principal del pueblo y comenzó a hacer un barco ahí en el pueblo. Y la gente se acercaba al ver ese tipo haciendo un bote. La canoa. Sí, eso. Ahí. Le decían, ¿y usted qué hace ahí? Él comenzaba a explicarles. Es que en un aparato así, Dios salvó a una familia. Y comenzaba a contarle la historia. ¿Y cuál era el cumplimiento? ¿Y cómo bendijo Dios a ese hombre? Dios llamando la atención a través de cosas ¿qué? Simples. Simples, Simples, que no son sencillas. normales. ¿No? Un evangelista de los rimbombantes de hoy, un coliseo, hotel 5 estrellas, avión en primera clase. No, el mensaje del evangelio siempre fue sencillo. Sencillo. Pero extraordinario a la vez. Pero claro, Anormal y extraordinario. Exacto. O sea, Sí. en cosas simples se manifestaba. yo fui a predicar a un pueblo que tenía 20 años la iglesia. Nadie la conocía. Todo el mundo me decía, aquí no hay de eso. Y yo iba a predicar en un evento. Y decía, pero qué raro. Me invitan a un evento aquí y nadie sabe qué es la iglesia. El evangelio estaba encubierto. Aquel día yo me prediqué un sermón que lo titulé, no se me olvida. Si quiere que su iglesia crezca, sea loco. Y les expliqué por qué. La gente que vive una vida normal, pues es tan normal todo que nadie se detiene en nadie. Pero cuando hay un loco, Todo el mundo se se levanta desesperado y sale en ropas menores a gritar desesperado, diciendo locuras, y a la media hora baja la mamá buscándolo. Venga, ¿no han visto un niño? No, señora, es que él ¿Cuántos años tiene el niño? 25. Y es que está enfermo. Se ha afectado, está enfermo de la mente. A uno que iba en calzoncillos por aquí,
Sí, hace media hora pasó. O sea, todo el mundo sabe quién es el loco del pueblo. Hay personajes en el pueblo que cualquiera los identifica. ¿Sabe quién es? ¿Verdad? Sí. Entonces yo les decía, predicadores, háganse ver. Si les da temor pararse en una esquina a predicar, colóquense en una mulera. Algo así como lo que llaman un poncho o una ruana, solo que es de plástico, que lo utilizan los del campo que cultivan el café para no mojarse, ¿no? Sí, señor. Y coloquen un letrero que diga ahí, soy el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero que la gente se dé cuenta. Soy feliz, pregúntame por qué. Claro, algo así. Y tiempo me bastaría para contar testimonios de obras grandes. Yo estuve en un pueblito donde aborrecían a los cristianos. Un día salimos a evangelizar y nos dieron plan. Nos llevaron a la cárcel y allá no habiendo razones para encerrarnos, el inteligente inspector de policía tomó la decisión de llevarnos detenidos ante el sacerdote para que el sacerdote dijera qué tenían que hacer con nosotros. Nos dieron destierro del pueblo. Una locura todo eso. A nosotros nos pasó todo eso en la década del 70. Pero un día un tipo de esos que nos persiguió y hizo todo lo posible porque no predicáramos el evangelio, salió de su trabajo y se le despertó una inquietud. Voy a leer la Biblia a ver qué es el cuento de los evangélicos. Comenzó a leerla. Y leyendo la Biblia le dieron las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, la Biblia se le volvió una llamarada, un incendio en la Biblia y él se desubicó. Estaba en calzoncillos. Para ese tiempo los calzoncillos que usaban los hombres eran unos amansalocos, ¿no? Era una cosa, no es como los de hoy que van tan ajustados, ¿no? Eso era otra cosa. Y sé que los viejos saben de qué estoy hablando. Los muchachos que están aquí no saben de eso. Él salió sin camisa y en calzoncillos, gritando por la calle: el mundo se va a acabar, Jesucristo viene otra vez, viene el juicio de Dios. Oye, a nosotros nos llevaron a la cárcel, a nosotros nos dieron destierro, la gente no nos quiso escuchar, pero a un predicador en calzoncillos lo escucharon. Se reunió el cura, el profesor, el tendero, el que vendía la carne. Hicieron tumulto, escucharon el evangelio y Dios comenzó una obra. Y hoy hay una iglesia grande en ese pueblo. Esto lo hago para que se den cuenta que Dios llama la atención a través de cosas fuera de lo común. Así es. Y yo quiero hacerle saber a quien predique el evangelio, a los que se están iniciando en la fe, a los que son prospectos para el ministerio, que tengan en cuenta que dejemos de ser tan sofisticados, que lo más sencillo de Dios es más fuerte que los hombres. Que los hombres. Y Dios hace cosas cuando uno predica el evangelio. Cuando esos viejos llegan a las iglesias a predicar el evangelio y hablan de cosas como estas, no lo tengan en poco, porque es que hemos vivido la vida. Sí, señor. Hemos vivido la vida. Y por eso me llama la atención esto del evangelio. El evangelio es el poder de Dios, que utiliza unas estrategias que uno se queda gratamente sorprendido, ¿verdad? Porque yo me imagino a la gente escuchando decir: venga, ¿y usted por qué está embarazada? El Espíritu Santo. ¿Espíritu Santo? Venga, ¿y usted para qué hace ese barco? No, es que va a haber una inundación. ¿Inundación? Sí, va a haber un diluvio. ¿Cuál diluvio? Sí, Claro. ¿Cierto? total. Venga, ¿y usted por qué predica? No, yo soy un predicador porque Dios me transportó en un precioso submarino llamado la ballena. Amén, gloria a Dios. Ya, cosas increíbles, pero reales. Sí, yo estaba recordando ahorita escuchándolo, pastor, que
escuchando el Que testimonio. esto es apasionante. Sí, escuchando el testimonio de un judío, que ellos son muy aferrados a literalmente lo que dice todo el Antiguo Testamento, y en cuanto a la profecía de que habría de llegar el personaje en un burro a Jerusalén, él oraba y le decía al Señor que le mostrara y le revelara bien, que le dejara conocer ese hombre. Pues ya se había cumplido eso hacía rato, pero él seguía orando por eso porque en su engrama A él cerebral le llamó mucho la atención eso. y al mismo tiempo en su cultura y en lo que había aprendido, estaban esperándolo, aunque hacía años había llegado. Entonces va y le pregunta al maestro de turno, a su respectivo rabino, y le pregunta que cuál es el significado de ese texto. Entonces él dice, lo que pasa es que estamos en otro tiempo, entonces literalmente él no va a llegar en un burro, él puede llegar en un helicóptero, en un avión, eso es una figura. Y entonces a él no le quedó sonando el asunto. No le quedó sonando. Como ellos tienen prohibido leer el Nuevo Testamento, de Claro. alguna manera. Sí. Para ellos el Cristo no ha venido. Exactamente. No ha venido todavía. Él trabajaba en una librería. Y en una librería un día llegó un señor a la librería, abrió la puerta y le dejó un Nuevo Testamento sobre la mesa y se fue. Y él cuando vio que era un Nuevo Testamento, él salió a encontrar al Señor inmediatamente y no vio nada. No vio absolutamente nada. Comienza a leer el Nuevo Testamento y se da cuenta que ese hombre efectivamente llegó a Jerusalén En un burro. Sí. Impresionante. Impresionante eso. Sí. Y la gente cómo se volcaba, ¿no? Claro. Dios siempre llama la atención a través de cosas extraordinarias, Inesperadas. inesperadas. ¿Será posible que un muerto resucite? ¿Será posible que un leproso pueda reintegrarse a la sociedad, a la familia y al culto? ¿Será posible que una persona que ha gastado todo su dinero en médicos y no ha podido ser sana, en un instante quede sana? Tocando un vestido. ¿Será posible que alguien que nunca ha visto la luz? ¿Puede verla? Es que Dios siempre llama a la... Es amoroso. Oh, no, esto es precioso. Cuando uno mira el Evangelio, uno se da cuenta que de verdad el Evangelio es lo máximo. Amén. Pero mire, y el mensaje de Juan era sencillo. Porque estamos hablando de cosas extraordinarias y hemos hablado de esto basados en la vida de Juan. Comía langostas, bebía miel, la vestimenta era pelo de camello, Piel de animales, sí, señor. claro, ¿ya? Vivía en el desierto. O sea, fuera, este tipo es raro. Y a través de ese mecanismo, Dios llamó de tal manera a la gente que venían de las provincias para ser bautizados por Juan en el Jordán. Y él les tenía un mensaje contundente. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Ya? Y la gente se desbordaba. Y entonces un día, dice la Biblia, que Juan al ver esa multitud les decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la A ira. huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Porque la emoción del pueblo ante la aparición de Juan fue tan impactante que la gente Se desbocó. se desbordó. Sí. Claro, era un personaje diferente, traía un mensaje diferente. Entre ellos, él decía, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces era una forma de sembrar la expectativa. Si este tipo tiene tanta convocatoria y es un ser fuera de lo normal y tiene una vida diferente a lo de los demás, y viene a decirnos que tras él viene uno más poderoso, ¿cómo será? Era despertar al pueblo. Estaba escrito en la profecía de Malaquías, dice que Dios enviará. He aquí envió el mensajero, El mensajero. claro, el cual hará volver el corazón de los padres hacia A los los hijos hijos. y el de los hijos hacia los padres, haciendo saber que Juan, porque de Juan era que se trataba el texto,
provocaría esa revolución religiosa donde los padres y los hijos llegaban a discutir en la casa. Bueno, ¿y quién es este tipo? ¿Y por qué está ahí? Sí, sí, sí. Es que es extraño. Todo diálogo en las familias giraba en torno a ese Juan. fenómeno llamado Juan. Juan. Entonces se volcaban. Y el mensaje de Juan era simple. Tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo me imagino a la gente diciendo, y si es más poderoso que este y este tiene tanto poder de convocatoria, ¿cómo será el otro? Claro, la intriga sería fatal para los que Pero claro, querían que llegara. Dios llamando la atención a través de cosas fuera de lo común. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Usted iba a decir algo? No, señor, está escuchando. ¿Qué necesitamos hoy? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Que se salga de lo natural. Que en la predicación ocurran cosas fuera de lo natural. Amén. Que la gente critica, no se preocupe. Siempre lo van a hacer. Que haya un avivamiento en Colombia, en su pueblo, en su vereda. Y preocúpese por hacer la obra de Dios. No interesa. Dios obra de maneras diversas, pero siempre a través de eventos desconocidos para el común de la sociedad. Siempre. Yo conocí un hombre que lo llamaban perra fija, así lo llamaban, porque todo lo que ganaba se lo bebía. Era un borracho, era un cliente de una cantina, pero un día entendió el evangelio y cambió la cerveza y el aguardiente y los trasnochos y las mujeres de la vida fácil por una Biblia y un himnario. Entonces el señor de la cantina lo veía que subía y bajaba con una Biblia y un himnario y no volvía a entrar. Cerraron la cantina. Entonces lo llama a él. Le dice, venga, Julano, ¿qué le pasó? ¿Por qué no volvió? Claro, el cantinero había perdido un cliente en potencia. No a mí. Nada. Fue que le lavaron el cerebro. Y él dijo, si hubiera sido el cerebro. Amén, Dios me amén. lavó con su sangre desde la cabeza hasta los Amén, pies. gloria a Dios. Dios llama la atención a través de cosas fuera de lo normal. Sí, señor. No es normal que de la noche a la mañana una persona cambie su mente y en consecuencia su forma de vivir. Y ahí es donde está el poder transformador del evangelio. Cuando el hombre oye y tiene la capacidad de decirle a Dios, estoy dispuesto a seguirte y también dispuesto a renunciar a lo que sea en aras de tener una verdadera relación contigo. Eso es el evangelio. Cada vez que vean una persona transformada, cambiada, de una manera misteriosa, no haga otra cosa que pensar que Dios ha intervenido. en ese Amén, día. amén. Así es. Yo me imagino los de Gadara viendo al endemoniado gadareno, Bien, veloz. ahora integrado a la En sus sociedad. cabales. La Vestido. amenaza, el peligro que había y ahora está por la calle. Y vestido. Vestido Extraordinario. y llevando el mensaje. ¿Cómo Sí. sería que fue y les preparó el camino al Señor? Jesús volvió luego y presentó el evangelio. Ya la gente tenía deseo de saber Así es. quién era esa persona. Dios llama la atención a través de eventos extraordinarios. Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Él puede obrar ahora en cualquier parte del mundo. Así es. En Amén, cualquier amén. pueblito, Amén, en gloria a cualquier Dios. vereda, en cualquier Amén, inspección, gloria a en Dios. cualquier ciudad. Lo que necesitamos es que los cristianos nos dejemos usar de Dios. Amén. Así Y Dios hará obras grandes. ¿Usted va a decir algo? Sí, mi pastor, si usted me permite, y lógicamente que entro en la corrección de ustedes, ¿no? En la parte etimológica se presenta el Evangelio como las buenas nuevas o las felices noticias. Si usted me permite, pastor, y me hago esta lectura, dice, era ella hablando de lo que usted dice, porque realmente eso prima. Es importante una persona como la locura de lo que puede vivir en el Evangelio, ¿no? Dice, ella era dulce y hermosa y encantadora, y todo el pueblo hablaba de ella. Una educada joven, ella se sentaba en el piano y tocaba para el público. Se acercaba para decir cuán dulce y hermosa era ella. Pero había un predicador
allí esa noche, y acercándose a esta hermosa dama le dijo: usted tiene encanto y tiene gracia, y sin duda tiene belleza. Pero si usted no entrega su vida al Señor Jesús, usted estará tan perdida como la peor ramera de Lombriz. Esto la enojó y estaba escandalizada por lo que el predicador le había llegado a decir. Trató de escapar de las palabras del predicador, pero no pudo. Pero a las 3 de la mañana, Charlotte Elliot entregó su vida al Señor y nació de nuevo. Ella escribió una canción que dice de la siguiente manera: tal como soy, sin más que decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, me pudo solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. La locura de un gran predicador. Sí, ¿Cómo porque puede un transmitir? acto de imprudencia. Claro. En un escenario Sí. lleno de gente, irrumpe para decir semejante locura. De milagro no lo lincharon, Sí. ¿cierto? Sí. Pero es que eso es el Evangelio. El Evangelio es el llamado de Dios al hombre a la conversión. Y a veces puede sonar doloroso, pero Dios lleva la medicina. Buena noticia. Ojalá que nos pongamos en el lugar que nos compete y cumplamos la misión. Claro, que Amén. vale totalmente la pena. Ningún hombre en la sociedad del entonces vivió de la forma que vivió Juan el Bautista, de esa Ninguno. forma tan radical. Ninguno. Pero él, sabiendo la importancia tan grande que tenía la tarea que tenía, pues Amén, amén. no fue menor al reto de vivir de esa forma tan poco común. Claro. Hay veces que nos detenemos en decir algo que, porque pareciera que no va a calar en el ambiente o que no va a ser bien recibido en la sociedad, pero mire que el Evangelio es así, totalmente inesperado. Yo siempre me he preguntado, tuve una experiencia como pastor. Estuve en una determinada reunión y recuerdo que me decían: usted es un pastorcito de pueblo. ¿Ves? Por mi forma de vestir, por mi forma de hablar. En la ciudad del Evangelio no funciona así, me decían. Pero yo me acordaba que el Evangelio es una locura. El poder de Dios. Claro, Ni es lo una- sabían. Claro. Entonces, hombre, de verdad, el Evangelio es el poder de Dios. Amén. Amén. Lo sabían. Que lo utiliza de diferentes formas, pero que siempre llama la atención a través de obras extraordinarias. Ordinarias. Y hoy el mundo Así está es. dormido todavía. Y los Todavía. cristianos aún. Sí. Imagínense que, para terminar, estaba recordando, una vez yo leí un libro de un pastor que se llama David Platt, se llama Radical el libro, si alguien lo quiere leer, está muy fácil en las redes para leerlo, pero habla justamente de ese llamado radical que en la historia han recibido algunas personas y que han hecho locuras. ¿Cómo se llama el libro? Radical se llama, Radical, así tal cual, Radical Bueno, de bueno. David Platt. Entonces menciona una de las experiencias grandísimas que menciona es que una pareja va a una etnia indígena americana que son caníbales a predicar el evangelio. Uy. Los reciben y se los comen. Posteriormente envían otra pareja, también se los comen. Entonces cuando llega la tercera pareja ellos dicen: no, envían una, no la comemos. Envían otra, nos los comemos. Algo tienen que decir, escuchemos a estos y después miramos entonces qué hacemos. Y entonces llega el evangelio. ¿A qué voy? La locura que tienen y el riesgo que tienen que correr las parejas que vinieron antes para que a los terceros los escuchen. Sí, señor. Entonces, ¿hasta dónde estamos nosotros Y dispuestos desde a el cumplir punto ese de tipo de vista retos? humano es una locura, una misión, enviar un misionero y saber de que no regresaron, y envían otro y saber de que, y vamos por la tercera. Sí, señor. Es una locura, pero eso es el Evangelio. Y una locura también ellos ir. Sabiendo que- que se los comieron, Claro, digo, pero por vamos eso. a ir. No, y parta del autor. Uh, Una locura, sí. alguien ofrecerse por el mundo. Sí. La Eso es más. una locura. Aún sabiendo que muchos no le recibirían. Claro. Así Sí. que espero que esta reflexión de hoy incentive, despierte, active Sí. a los cristianos a Maravillosa cumplir con la reflexión. misión y no se ponga tan sofisticado. Preocúpese por cumplir la misión, déjese guiar de Dios, que las locuras de Dios hace que el hombre experimente Amén. lo inimaginable. Como Sí. que Dios le cambie el corazón a 120,000 individuos en una noche.
Así es, mi pastor. Búscame así un es. quirófano donde le hayan hecho una cirugía a 120.000 en una noche. Una noche. Eso es una locura. Pero el autor del Evangelio lo hizo. Amén. Así es. Lamento Así decirles es. que el tiempo se fue.